Regreso para analizar la situación que está ocurriendo en Guatemala y por supuesto en Centroamérica a raíz del sismo de gran magnitud en México que provocó una alerta de tsunami en Centroamérica. Se activó automáticamente y por esa razón hay cierta tensión y preocupación no solo en Guatemala, sino que también en El Salvador y Honduras. Pero estaremos aclarándolo primero con el analista y luego con el experto en esas situaciones del INSIBUME. Pero antes de todo, le damos la bienvenida al licenciado Clavería. Licenciado, bienvenido a TN23. Gracias, Axel, es un gusto estar con ustedes en TN23. Licenciado, a raíz de este sismo de 7,3 allá en México, pues que obviamente generó algunos destrozos en Oaxaca y en otros estados, pues ha generado también una alerta de tsunami que se activa automáticamente por el Centro de Estudios Sismológicos y esto obviamente provocó también preocupación en guatemaltecos, salvadoreños y hondureños por la misma magnitud. Pues vea, lo que pasa es que efectivamente lo más importante es que efectivamente se ha alertado a Guatemala, El Salvador y Honduras de la posibilidad de un tsunami. Esto desde luego implica que CONRED, que es la encargada de desastres civiles y naturales, tenga que hacer la parte del trabajo que le corresponda, ponerse de acuerdo con las autoridades, tanto alcaldías de todo el litoral del Pacífico de Guatemala con los COCODES, para poder avisar y mantener informada a la población de que efectivamente comiencen a dejar las áreas que son más a la orilla del mar para evitar que efectivamente puedan tener problemas con sus bienes y con su vida, especialmente su vida. Por lo tanto, yo sí creo que es muy importante no dejar al aire este tipo de alertas porque son importantes. No necesariamente significa que vaya a suceder. Es una posibilidad, pero hay que tenerla muy en cuenta. Hemos tenido experiencias de tsunamis en otros países y los hemos visto por la televisión y verdaderamente son olas gigantescas que arrasan con pueblos completos. Por lo tanto, tenemos que ser muy cuidadosos y CONRED tiene que hacer esa parte del trabajo que además le corresponde legalmente. Claro, licenciado Clavería. De hecho, en pantalla tenemos las imágenes que nos manda nuestro colaborador en el puerto de San José, Edwin Galdames, y podemos observar que el oleaje está en los parámetros normales, afortunadamente. Pero si usted quiere saber cuáles son las olas, específicamente el tamaño de un tsunami, son olas de hasta 3 metros que pueden golpear 1000 kilómetros del epicentro del terremoto. Así que en este video que la producción nos ha preparado, le vamos a dar a conocer a usted, por supuesto, cuál es el efecto de un tsunami en alguna región del mundo. Escuche. Un tsunami es una serie de olas provocada por un brusco movimiento en el fondo del mar, sismo, erupción volcánica, avalanchas submarinas o incluso la caída de un asteroide en el agua. Pero los más usuales son provocados por un choque sísmico a menos de 50 metros de profundidad y una magnitud de al menos 6,5 en la escala de Richter. Con una magnitud de 8, el tsunami se vuelve potencialmente destructor a gran escala. El desplazamiento del fondo del océano provoca una retracción de agua que hace disminuir el nivel del mar. La propagación de ondas sísmicas desencadena una serie de olas. En aguas profundas, el tsunami alcanza algunas decenas de centímetros, pero su altura aumenta a medida que el fondo submarino se eleva y se acerca a la costa. En situaciones extremas, la velocidad de propagación de las olas es de entre 500 y 800 kilómetros por hora en caso de grandes profundidades, disminuyendo al llegar a la costa. Pudiendo alcanzar 30 metros de alto, las olas siguen una tras de la otra con intervalos de 10 a 40 minutos, arrasando con todo a su paso. Bueno, ya como estábamos observando este video que detalla claramente cuál es el inicio, cómo se provoca, qué es el efecto que trae específicamente de un tsunami en alguna región de México y Centroamérica, si fuera este el caso, observemos realmente cómo inician al elevarse las olas y ya como los detalles que teníamos específicamente son olas del tamaño aproximadamente de 3 metros y que podrían golpear 1000 kilómetros del epicentro del terremoto de magnitud, en este caso de 7.7 que fue de México, y esto estaría abarcando por supuesto Guatemala, El Salvador y Honduras, pero es una alerta que se activó automáticamente. Para que usted esté tranquilo en casa, hemos contactado también gracias a la tecnología a Guillermo Ramírez Emilio Ramírez, específicamente del INSIBUME, para poder conocer detalles. Emilio, bienvenido a TN23.
Cuando hablamos de una alerta de tsunami, hablamos sinceramente de una preocupación para Centroamérica, porque la alerta se activa en toda la región. Pero, ¿qué más que ustedes, los expertos, para conocer? Tenemos imágenes que nos han enviado gracias también a la tecnología de TNV3 de los colaboradores. ¿Cómo está el mar en este momento? Y vemos un oleaje normal. Explíquenos usted. Hola Axel, buenas tardes. Te comento, este boletín se generó automáticamente. Nosotros estamos conectados como INSIBUME con toda la red sísmica y de tsunamis de América. Al momento de haber un movimiento telúrico fuerte como el que se generó en México, para ser exactos, en Oaxaca, automáticamente esta alerta se dispara por todas las regiones cercanas al epicentro, como por ejemplo ahorita Guatemala, El Salvador y Honduras. Esto no va a generar ningún tipo de inconveniente para nuestro territorio. El oleaje lo más que va a crecer son 8 centímetros. Entonces nosotros estamos generando, como te digo, esto se generó automáticamente y desafortunadamente se regó por todos lados la información porque decía que había que hacer una evacuación, la cual no se debe hacer porque, como te digo, no va a existir ningún tipo de amenaza para nuestro territorio. Exacto, a eso nos referíamos, Emilio Varías, cuando hablamos y vemos el video en pantalla, gracias a esta tecnología del 3D, que podemos dimensionar cuál sería el impacto de un tsunami después de un sismo de 7,7 grados que sacudió pues Oaxaca y algunos estados de México. Este video es exactamente lo que podría suceder, ¿no, Emilio? Sí, pues te digo, no lo he visto. Pero al final de cuentas nosotros estamos como INSIBUME monitoreando todo el tiempo a las 24 horas y nuestros técnicos ya se dieron a la tarea de verificar si en algún momento nos afecta y como te explico, no nos va a afectar. Hemos recibido múltiples llamadas de embajadas, de gente que que vive en la costa o en las áreas cercanas a San Marcos, Escuintla, Retalhuleu. Y te digo, en ningún momento esto va a generar ningún inconveniente. Nosotros como Guatemala podemos estar tranquilos, eso lo queremos hacer un llamado a la población que estemos tranquilos porque no va a pasar nada más de estos 8 centímetros que va a crecer este oleaje. Ahora bien, Emilio, descartamos entonces para Guatemala, para El Salvador, una alerta de tsunami, ya que vemos, observando también las imágenes del puerto de San José, por ejemplo, pues que está todo normal para que la gente también se tranquilice allá en casa y pueda de esta manera también estar tranquilos que esta alerta se activó automáticamente por el sismo de México, pero que no afectará territorio centroamericano. Así es, nosotros descartamos eso, por lo mismo sacamos un comunicado oficial como INSIBUME dando a explicar de que esto se genera de forma automática. Se generó porque el sismo que hubo en México de 7.4, el cual fue bastante fuerte, pero lo mismo la red sísmica y la red de tsunami lo genera a nivel Centroamérica, México y Estados Unidos. Por lo mismo nosotros, esto se envió automáticamente a las redes sociales, creando esta confusión, pero nosotros ya ahorita generamos un boletín como INSIBUME, dando a explicar de que esto es automático, pero nuestros técnicos ya verificaron que no va a suceder nada en nuestro territorio. Ahora bien, Emilio, aprovechando también el espacio, México aún lo mantiene, ¿verdad? O sea, México con las réplicas que pueda ir generando durante los próximos minutos, obviamente sí mantiene la alerta, no solo del tsunami, sino que también de otro sismo de gran magnitud. Correcto. En México sí, porque fue, como te digo, 7.4 y fue a una distancia de 10 kilómetros de profundidad en el mar. El epicentro en Oaxaca, te digo, está muy cerca a las costas de ellos. México sí está con eso, pero también hemos estado platicando con los técnicos mexicanos y ellos ya están disminuyendo un poco la alerta porque ya se dieron cuenta que las ondas se expandieron y perdieron fuerza. Entonces no va a generar problemas, sí un oleaje un poco más fuerte para los mexicanos, pero no va a ser algo que impacte tan fuertemente. Muy bien, gracias Emilio Varías siempre por la información. Esto lo que se aclara para que usted lo tome en cuenta, ya lo decía Emilio, el INSIBUME ha girado
un documento, ha girado un comunicado ya donde pues descarta la alerta de tsunami en Guatemala y El Salvador, por supuesto también Honduras, que en su momento estuvo también sumado a esto. Y lo decía Emilio Varías también, hay que tener muy en cuenta los entes oficiales para no generar pánico en las personas. Vea el oleaje en el puerto de San José, gracias a estas imágenes está totalmente normal. Y Emilio lo decía perfectamente, cualquier cosa que suceda serán ellos los que estarán informando rápidamente hacia el pueblo guatemalteco para estar tranquilos. Pero también le dábamos a conocer este video de cuál sería prácticamente generándose esta gráfica en 3D para que usted conozca cuál es el impacto de un tsunami en cualquier región del mundo. Y si en caso fuera en México, mire lo que estaría pasando. Esta es una imagen, también una animación de lo que estaría provocando un tsunami en México y por qué razón decimos estaría afectando también a algunos países centroamericanos. Si es que estuviera la alerta aún activa, es porque son 1000 kilómetros prácticamente con las olas de 3 metros que estaría impactando el tsunami y esto abarcaría prácticamente algunas regiones de nuestro hemisferio, en este caso estamos hablando de nuestra región centroamericana, pero está descartado. Descartan alerta de tsunami en Guatemala y El Salvador, por lo cual en México aún se mantiene porque el sismo fue de magnitud 7,7 grados, por lo cual obviamente se mantienen las alertas, no solo monitoreando los destrozos que pudo haber causado, sino que también obviamente mantener a las personas en alerta, por supuesto teniendo la precaución necesaria. Pero estas imágenes, esta animación es perfecta para que usted conozca por qué es que se provoca la situación como tal. Allá en México se mantiene la alerta y desde luego se mantendrá en alerta durante las próximas horas porque se siguen monitoreando las cosas allá. Guatemala está descartado, por supuesto. Y tenemos ya